El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Lo padecemos y no nos gusta reconocerlo. Debo advertirle que por ratitos en el mensaje uno se siente, no mal, pero sí, la palabra lo confronta a uno, pues. Y entonces, si usted siente que el Señor le está hablando, solo diga, amén, Señor, es conmigo. No reparta este mensaje, no es para el que tiene usted a la par, es para usted. Salmo 19. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, también a los que nos ven por las redes sociales. Le damos, iglesia, un aplauso, si lo puedo molestar, a los que nos ven desde las redes sociales, y les invitamos a que nos acompañen próximo domingo aquí en el Centro Familiar de Adoración. Salmo 19, del 7 al 14, dice así la palabra de Dios. Lea conmigo: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que ¿qué? Más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aquí vaya con nosotros, mire. Tu siervo es además ¿qué? Amonestado. Ya ha visto cuando el árbitro saca tarjeta, ¿verdad? Amonestado con ellos en guardar los mandamientos del Señor. Hay grande, mire usted el 12, el cambio que hay aquí en el tema. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo ¿de qué, hermano? De la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio en rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Ore en este momento. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no nos has dejado en este mundo sin una guía, sin un consuelo, sin una fuente de vida y de respuestas, sino que nos has dado tu palabra y también tu Espíritu Santo, Señor. Dijiste bien cuando le dijiste a tus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias porque a través del Santo Espíritu, el Padre y el Hijo moran en nosotros. Y este día, Señor, como hijos tuyos, nos podemos sentir fortalecidos, consolados, llenos de paz y de gozo por las alabanzas. Pero sobre todo, muchísimas gracias, Señor, porque tú aplicarás esta palabra a nuestras vidas. Yo te ruego que mis hermanos le saquen provecho a esta palabra, que sea de esos mensajes que tú le das a tus hijos y que cambia sus vidas, que marca un antes y un después, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, estar más cerca de ti, parecernos más a Jesús, que es manso y humilde. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué sería de este mundo sin la Biblia? ¿Qué sería de esta realidad que estamos viviendo como país? Si usted ve las noticias, si usted se ha estado dando cuenta de los últimos acontecimientos y está como yo, impresionado, porque nunca cesa nuestro país, el mundo en general nunca cesa de impresionarnos. Uno cree que ya lo ha visto todo y cada fin de semana hay algo más, hay algo nuevo. Pero hermano, ¿qué sería de esta realidad que estamos viendo si no se tuviera la eterna, la infalible, la preciosa palabra de Dios? Que es una roca firme, que es un ancla en medio de un mundo cuyos valores son cambiantes. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra, las mismas autoridades van cambiando,
pero la palabra de Dios es firme y es fiel. Dice la Biblia acerca de ella misma: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermano, y Dios ha hecho una labor maravillosa. Podríamos decir que es un milagro la manera como Dios ha preservado la Biblia. Ese libro que usted tiene en la mano, voltéelo a ver, ese libro es un verdadero milagro que usted hoy tenga una copia precisa, traducida en su idioma, de la palabra de Dios. No debemos menospreciarla, porque hermano, hubo muchos ataques contra la Biblia. De manera, hermano, que esos 40 autores que el Espíritu Santo inspiró alrededor de esos 1600 años, quiere decir que estos autores, la mayoría no se conocieron entre ellos y sin embargo escriben lo mismo y no se contradicen. Estos autores que fueron dirigidos, hermano, y cuando terminaron ya de escribir y recopilar la Biblia, hermano, hubo muchas personas que trataron de detener la palabra. Muchos la han querido destruir, muchos la han querido quemar o prohibir, pero hasta el día de hoy Dios la ha preservado, la ha conservado. Y si no tuviéramos Biblia, solo quiero llamar su atención a un detalle: no habría iglesia. Los domingos no fueran como son hoy, llenos de esperanza. ¿Cuántos pasan en la semana anhelando que ya llegue el domingo para estar en la casa de Dios? Así como decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. Yo a veces los 6 días fuera de la casa de Dios, hablando del templo, ¿verdad? Los siento largos, y por eso doy gracias a Dios que estamos aquí a media semana con el estudio bíblico, los martes con el pastor Francisco a las 6 y los miércoles con este servidor a las 6. Luego los fines de mes tenemos la noche de oración. Por ejemplo, este viernes va a haber noche de oración y testimonio. Pero hermano, no hubiera culto, no habría creyentes. Si no tuviéramos Biblia, ¿sabe qué? Usted y yo todavía estuviéramos en nuestros pecados, no seríamos salvos. Y este pasaje que acabamos de leer, hermano, habla precisamente de un defecto que todos tenemos y que a nadie le gusta admitir, pero es un defecto, hermano, que podría bien argumentarse que es el peor pecado de todos, el más grave. No es que comparemos niveles de pecado, algunos los pueden clasificar por pecados según su gravedad, según sus consecuencias. Delante de Dios, pecado es pecado. Pero ¿a qué me refiero con que este que se menciona aquí es el peor? Porque ha estado presente en todas las grandes caídas del hombre, desde la primerita que fue en el Edén, y de ahí en adelante siempre este pecado ha estado presente. ¿Y sabe qué? Engendra otros pecados contra Dios. Es un pecado, hermano, que si no fuera por la palabra de Dios, ya nos hubiera consumido a todos, porque todos en una medida u otra lo padecemos. El tema central del Salmo 19, le voy a rogar que tenga su Biblia abierta y que trate siempre, hermano, porque es una iglesia que se distingue por el estudio de la palabra de Dios. Así que trate de traerse un resaltador, un lapicero, algo para tomar nota de ese permiso de manchar una Biblia. Me refiero en el buen sentido de subrayar, resaltar, escribir lo que Dios le hable. Podríamos decir que el tema central de todo el capítulo 19 es cómo Dios se revela al hombre. Y los primeros 6 versículos, quisiera que viera por favor su Biblia. En esos primeros 6 versículos del Salmo 19 habla de una revelación que solo es a nivel general. No es una revelación tan preciosa como la Biblia, sino a través de la naturaleza. Dice, léala conmigo: los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día. Acuérdense que el Salmo es un libro poético. Ese es el género literario. Va a estar lleno de figuras retóricas, ¿verdad? Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero sin embargo, dice el 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol. ¿Sabe de qué está hablando el salmista en estos primeros versículos? Está diciendo que aunque no hubiera Biblia, antes de que se escribiera la Biblia, los seres humanos tenían una noción de que hay un Dios. Porque alguna vez usted ha visto una puesta del sol. ¿Cuántos han visto a cuánto les gusta ver las puestas de sol? O cuando en la madrugada usted logra pararse a tiempo y ve cuando el sol está saliendo.
y uno ve, es algo, hermano, que Dios ha hecho, que el ser humano sienta gozo al ver estas cosas, al ver la naturaleza, y lo único que puede hacer un hijo de Dios es darle la gloria al Creador. Amén. Cuando uno, hermano, por ejemplo, los científicos cuentan que entre más se meten a estudiar, por ejemplo, el cuerpo humano, algo tan sencillo como la mano humana, se hace un corte transversal, se observa cómo funciona el movimiento de cada dedo, las coyunturas, oiga, hermano, lo que es el sistema digestivo, lo que es el nervio óptico, que es algo que hasta la fecha la ciencia todavía no ha podido descifrar cómo funciona, cómo se transmiten las imágenes hacia el cerebro a través del ojo y del nervio óptico. Es algo tan maravilloso que al humano no le quedaría de otra más que admitir: tiene que haber una mente inteligente, superior, creadora de todo lo que hay. Hay un orden tan maravilloso, a pesar que por nuestra naturaleza caída existe el mal en el mundo, pero tendríamos que admitir que hay un Dios. Vemos los cielos y ellos cuentan la gloria de Dios, amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa revelación se llama revelación general. ¿La puede decir conmigo? Revelación general no es suficiente para salvar. Pueden haber tribus que saben que debe haber, intuyen que debe haber algún Dios por ahí, porque esto no pudo haber salido de la nada. Estos que hablan del Big Bang, cuando estudian realmente las leyes de la ciencia, de la entropía, todo, si usted de verdad estudia, se da cuenta que está lleno de inconsistencias, incoherencias, y es imposible que algo salga de la nada y ese algo sea ordenado tan perfecto y tan maravilloso como Dios lo ha hecho. Amén. Así que es una revelación buena de Dios, pero es insuficiente para salvar. Necesitábamos que Dios se revelara al hombre. ¿Y sabe cómo se reveló Dios al hombre? A través primeramente de Jesucristo. Dios envió a su Hijo para revelarse. Jesucristo es ese profeta por excelencia, anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? No solo envió a Cristo, porque a Cristo lo conocieron personalmente todos esos que vivieron durante esos 33 años que Él estuvo en esta tierra. ¿Sabe, hermano, cómo se reveló el Señor al ser humano? A través de su palabra. Puede decir, por favor, revelación especial. A través de la palabra, y ese es el tema de este salmo. A partir del versículo 7 habla de la Biblia. Y quiero, por favor, que me ayude. Le da un nombre a la Biblia. En cada versículo, del 7 en adelante, le da un nombre a la Biblia, le da un adjetivo o una cualidad, y también menciona un beneficio. Por ejemplo, el 7, ¿cómo le llama a la Biblia? La ley de Jehová. ¿Y cuál es el adjetivo? Es perfecta. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué es? Es fiel. ¿Y qué hace? Sabio el sencillo. Le llama el testimonio, porque la Biblia guarda testimonio de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios piensa, de todo lo que Dios hace. Mire cómo le llama a la Biblia en el 8, los mandamientos de Jehová. ¿Cuál es el calificativo? Son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Mire qué precioso, hermano, cómo nos habla de la revelación especial. Hermano, este día yo quiero que usted se vaya a este lugar dándole gracias a Dios por la Biblia que tiene en la mano, porque es como la manera como Dios se reveló. Por eso tenemos salvación, por eso tenemos vida eterna, por eso tenemos iglesia, por eso tenemos alabanza, por eso conocemos a Dios. Y sigamos leyendo. Dice en la segunda parte del 8, ¿cómo le llama a la Biblia? El precepto. Está hablando de un principio, de un concepto, ¿verdad? El precepto de Jehová es como, hermano, puro. ¿Y qué hace? Imagínese usted todos los calificativos. Dice que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Dice el temor de Jehová, así le llama a la Biblia en el 9. El temor de Jehová es limpio. ¿Y qué hace? Permanece para siempre. Y mire el valor que le da el salmista a las escrituras. En el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro. Al final yo le puedo mencionar una lista interminable de personas que han tenido mucho oro, que han tenido muchas riquezas, y que hoy su alma está en angustia precisamente por esas riquezas. En algún momento de mi vida, a mis
37 años, viniendo de una familia de comerciantes y negociantes, hasta que el Señor llamó a mi papá, que fue el primero de la familia Carrá que fue llamado al ministerio. Pero antes de él, todos venían de una línea, venimos de descendencia palestina, de descendencia árabe, y el valor máximo en la vida era hacer negocios y hacer dinero, era el propósito. Esos son los valores de muchas personas allá afuera. Pero dice aquí la palabra de Dios que ella es más deseable que el oro y que mucho oro afinado. Y dice, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Ahora, a partir del versículo 11, hermano, y este es ya el tema, el centro del mensaje. A partir del versículo 11, empieza el salmista a cambiar un poquito el enfoque. Primero solo habla de la revelación general, ¿verdad? Dios se revela al hombre por la naturaleza. Luego habla de la revelación especial, el valor que tiene la Biblia. Pero luego empieza a hablar de la persona que recibe esa revelación y del efecto que tiene en él. Y dice el salmista en el 11, tu siervo es además, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Amonestado con ellos. Está hablando de que la Biblia en ocasiones literalmente nos va a regañar. Estábamos hablando con los hermanos del grupo del miércoles que vienen a estudiar un poquito de teología, y les contaba a ellos que hay una clave cuando uno quiere averiguar la palabra original de un versículo, y no se va a meter, digamos, la herramienta que un pastor usaría, se llama concordancia, y usted busca esa palabra en la concordancia y le da un código, y se va a un diccionario hebreo si es Antiguo Testamento, griego si es Nuevo Testamento, y ahí usted encuentra la palabra original. ¿Sabe cuál es el método más fácil? Consulte otras versiones. Simplemente en la aplicación del teléfono usted pone traducción al lenguaje actual, o pone nueva traducción viviente, o pone Reina Valera versión actualizada, qué sé yo, Dios habla hoy, NBI. Y ahí, hermano, nos va a decir palabras como que la Biblia en ocasiones nos va a regañar. Esa es literalmente la palabra que se usa. Y dice, en guardar tu palabra hay grande galardón. Está diciendo el salmista, la Biblia no se trata solo de conocer un montón o de estudiarla como que es una materia, sino de guardar la palabra. Puede decir, por favor, guardarla. Dice el Salmo 119, si no me equivoco, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y continúa diciendo un par de versículos más adelante, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El salmista, hermano, está claro que la revelación especial, esa Biblia que usted tiene en sus manos, nos guarda, hermano, de nuestro pecado en general. Pero mire a partir del 12, aquí vamos entrando ya en materia. ¿Cuál es ese pecado específico que es el peor de todos, que ha estado presente en cada caída del ser humano, del cual tenemos que ser guardados? Lea conmigo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oiga, nos está diciendo una característica de este pecado. Dice que el portador ni sabe que lo tiene. Esta mañana yo estoy seguro que había personas que venían felices a la iglesia y se van a ir de todos modos felices, pero confrontados. Y no crea que el pastor está aquí para amonestar, no, la que nos amonesta a todos, incluyendo al pastor, es la palabra de Dios. Tu siervo es amonestado con ellos. Y hermano, ¿cuál es ese defecto entonces que tenemos y no sabemos? Y no nos gustaría reconocer. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Y el Señor me ponía esta mañana que hablara con los hermanos de Cefad, del culto de las 9, porque Él iba a traer a los que Él quería que estuvieran en este culto, para decirles, el Señor les quiere decir, yo quiero tratar con un defecto que hay en tu corazón y que está oculto y que te está afectando tu vida, el orgullo y la soberbia. Dios quiere tratar con mi orgullo. Dígalo por favor esta mañana. Dios quiere tratar con mi orgullo. Y si usted no lo quiso decir, es por orgullo. Y le digo, Dios lo quiere tratar. Y aunque no me diga amén, ¿cuántos dicen amén?
El Señor quiere tratar, hermano, y la Biblia nos habla de este defecto y le quisiera probar bíblicamente, aunque no vayamos al pasaje por falta de tiempo, que es el pecado, hermano, que ha estado presente en cada gran caída. En la de Adán y Eva, que no fue desobediencia, pastor. No, fue orgullo. Es decir, hubo desobediencia, pero se engendró a partir del orgullo. Porque cuando Dios da una palabra y dice, de este árbol no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y viene el tentador y aborda a la mujer y siembra la semilla de duda. No solo siembra duda de la palabra y del corazón de Dios que había dado la ley, una sola ley había dado, sino también, hermano, apela al orgullo de la mujer y le dice, ¿sabe Dios que el día que pruebes de ese fruto alcanzarás una gran, ¿qué le dijo? Sabiduría. Y vio la mujer que el fruto se veía bueno para comer, oiga, y deseable para alcanzar sabiduría. Cuando yo tengo de menos la palabra de Dios y confío más en mi propia sabiduría. Cuando yo tengo de menos lo que Dios me ha dado y anhelo tener más de lo que Dios me ha dado, cuando menosprecio la ley de Dios, estoy siendo nada más y nada menos que orgulloso. Cuando como país decimos, no, la Biblia dice esto, pero hoy son tiempos modernos. Hoy la verdad es que la realidad ha cambiado, eso ya está anticuado. Hoy podemos amarnos y tolerarnos todos. Yo estoy de acuerdo que nos tenemos que amar y que nos tenemos que tolerar todos, pero hermano, lo que la Biblia le llama pecado, nosotros le tenemos que llamar pecado, porque es que si no, nadie va a entender su necesidad de Cristo. Y la conversión y el amor están ahí, en entender nuestra necesidad de Cristo, que viene con la confrontación del pecado. Esto es lo que hace la palabra esta mañana, hermano, nos está hablando del orgullo. Bueno, ¿acaso no estuvo presente cuando Caín mató a Abel? Y se sintió celoso porque el Señor aceptaba los sacrificios de Abel. Y el sacrificio de Caín, que es representativo del pacto de obras, del esfuerzo humano de querer agradar sin obedecer, porque Dios había dado una instrucción cómo se le debía de adorar como lo hacía Abel. Pero Caín dijo, no, yo lo adoro a mi manera, yo le llevo frutos y yo hago lo que yo quiera. Y entonces somos orgullosos y además no nos gusta ver que el otro aparentemente tiene éxito y nosotros no. Y el orgullo se mete en su corazón y se ensañó Caín contra Abel y lo mató. Dígame si no está presente en la Torre de Babel cuando los hombres desobedecen la orden de ir y poblar la tierra y se quieren establecer en un solo lugar y hacer una torre tan alta que todos la puedan ver, porque se querían hacer para ellos un nombre. Presente el orgullo. Dígame si no está presente cuando David cayó con Betsabé. Y después de haber llevado a cabo todo su complot para matar al esposo de Betsabé, llega el profeta de Dios y le dice, ¿por qué tuviste de menos la palabra de Dios para hacer semejante maldad? Oiga, hermano, y así podríamos argumentar caso por caso, pero lo más importante aquí es esta mañana que Dios nos está hablando a su vida y a la mía, porque la causa de nuestras grandes caídas ha sido el orgullo, el rebelarnos de una manera soberbia contra Dios. Y nuestro orgullo, nuestra soberbia, hermano, ¿qué nos dice la Biblia? Hay 3 características que podemos aprender. El versículo 12 nos dice, vamos a tener en pantalla, que nadie reconoce que lo tiene. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quiere decir, hermano, que la naturaleza humana es experta en identificar el error del otro. Yo le aseguro que a usted no le ha de costar, ni a mí tampoco, identificar, no, hombre, fulano ahí claramente la está regando, hombre, si ahí él está siendo orgulloso con su familia porque está actuando de este. No, verlo allá no cuesta. Lo que cuesta es verlo aquí y reconocerlo. Porque por la caída del hombre, nuestro corazón quedó egoísta, nuestro corazón quedó con una tendencia a ser muy benévolo para adentro y muy fuerte y criticón para afuera. Dicen amén, un amén aquí al frente. ¿Cuántos dicen amén? No reconocemos, nadie, dice el versículo 12, reconoce que lo tiene. Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. En otra versión, en el original dice, líbrame porque yo soy ciego a mis propios errores. Lo más pernicioso
del orgullo, hermano, es que somos totalmente ciegos al hecho de que lo tenemos. Yo le aseguro que esta misma mañana hay un montón de gente diciendo ahorita: no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. Este mensaje no es conmigo. El orgulloso es fulano de tal. Así de graves estamos. Así que eso me confirma que este mensaje era necesario. Amén. Lo recibe, hermano. Y aunque no me diga amén, muy feo salirse a medio culto. Y se va a tener que sentar. Así que, de hecho, hermano, dice que la persona orgullosa piensa que es humilde. Una de las características del que ya está bien mal en orgullo es que él se piensa a sí mismo súper humilde. Y es el mismo orgullo el que nos hace ciegos. Hoy quisiera suplicarle, hermano, que considere que quizás sin darse cuenta usted lo ha estado padeciendo por años. Hoy quisiera suplicarle, hermano, ¿cuántas veces le hemos echado la culpa de nuestros desacuerdos a los demás, dando por seguro que nosotros teníamos la razón? ¿Y qué tal si no usted? ¿Y qué tal si esa relación que por años le ha dado problema, al final nosotros tenemos más parte de la culpa de la que pensábamos? Es que, hermano, todo esto solo se puede. Yo por eso, por más que yo le hable, esto no se trata de elocuencia. Yo voy a exponer la palabra, pero lo que más he hecho esta semana es orar. Primero, porque a mí me atravesó esta palabra. Y segundo, porque el único que puede abrir los ojos a los propios defectos es el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me estaba diciendo el Señor? Gloria al Señor, déselo a Él. Estando sentado ahí orando con los pastores, estaba recordando la parte del hijo pródigo. Cuando ese hijo pródigo se fue, pidió su herencia, estaba viviendo perdidamente, haciendo lo que quería, por supuesto, actuando con un gran orgullo, con una gran soberbia. Yo manejo mi vida y hago lo que quiero, que dame mi herencia. Casi que insultando al papá, casi que le estaba diciendo: heredame en vida, es decir, no me importa que te muras, yo quiero el dinero y yo me mando a mí mismo, yo no me someto a ninguna autoridad. Y va y vive perdidamente. Pero no se ha fijado que hay una parte, hermano, donde empiezan las consecuencias. Nadie le daba trabajo, tenía hambre, se le fueron los amigos, se le acabó el dinero y aún así no entendía y seguía viviendo perdidamente hasta que, estando con los cuches, dice la palabra de Dios, volvió en sí. Y lástima que muchas veces hemos leído esa parábola tan rápido, porque ¿sabe lo que me decía el Espíritu Santo cuando estaba ahí? Hombre, sí, es que ahí está el milagro, que el hombre vuelva en sí y reflexione y diga: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le hice eso a mis papás? ¿Cómo le hice eso al Señor? Y aquí, en el estado en el que estoy, los grupos de adicciones le llaman a esto tocar fondo. Cuando el Espíritu Santo, mire, hace un milagro en el corazón, nos da discernimiento, pero discernimiento no para señalar el pecado del otro, sino que el discernimiento del Espíritu es para ver mis propios errores. Porque dice el salmista: ¿quién podrá entender su propio error? No me venga planteando de espiritual, diciéndome los pecados del otro, porque el espiritual ve los suyos primero. El que el Espíritu le habla y ve los pecados de los demás, eso pues Jesús le llamaba fariseos, pero el verdadero espiritual ve los propios. Así, hermano, mi oración es que esta mañana el Señor nos muestre que quizás la culpa la tengamos nosotros en esos problemas de relación. Lo segundo que nos dice la Biblia acerca del orgullo está en el versículo 13: tiende a dominar nuestra vida. Ahí lo tiene en pantalla: tiende a dominar nuestra vida. Dice: preserva a tu siervo de las soberbias, que no que se enseñoreen de mí. El orgullo, hermano, es algo que va invadiendo cada aspecto del ser humano. Cuando usted viene a sentir, usted le está causando problemas, el orgullo, en su trabajo. Le está causando problemas con su jefe, pero también con los subalternos, pero también con los compañeros. Y no se queda en el trabajo. El orgullo empieza a afectar el matrimonio, empieza a afectar las relaciones con los hijos. El orgullo empieza a afectar en el ministerio. Cuando usted viene a sentir, ya no le haya gusto ni asistir a la iglesia, ni ir a la célula, a todo le haya pero, le haya defecto a todito, porque empieza, hermano,
a permear. Ahora, la palabra de Dios es preciosa, hermano, porque hay una promesa para los cristianos que dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Quiero que lo vea en pantalla, está en Romanos 6:14. No sé si mi hermano, este versículo que te estoy pidiendo ahorita está bien abajo, pero no sé si me lo puedes poner. Romanos 6:14. Si no, búsquelo para mí, ahí está ya. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire, esta es una promesa, la está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? ¿Y cuál es la razón? Porque no estamos bajo la ley, sino que, ¿sabe qué quiere decir eso? El creyente que ya no depende de sus propias fuerzas, sino de la misericordia de Dios que lo salvó. ¿Cuántos son salvos por la pura misericordia de Dios? Tiene una promesa. A pesar que ahorita usted está identificando el orgullo en usted y la palabra por fuera lo está exhortando, el que lo va a salvar de ser presa del orgullo permanentemente es el Espíritu Santo. Podremos caer en etapas de nuestra vida de orgullo que van a tener consecuencias, pero al final hay una promesa: el orgullo no se enseñoreará de usted, porque lo va a salvar el que siempre te ha salvado, el Espíritu Santo. Una vez más va a salir al encuentro. ¿Y sabe cómo va a ser eso? Déselo al Señor. ¿Sabe cómo va a ser? Te va a abrir los ojos y vas a poder ver. Hombre, de repente te va a poner la humildad de reconocer. Dice lo tercero que nos dice este versículo acerca del orgullo: nos hace rebelarnos contra Dios. Es la segunda parte del versículo 13. Decía que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, ¿verdad? Cuando me salves del orgullo, seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? Hermano, hay una rebelión que se dio antes de la de Adán, que fue la del ángel de luz, la de Satanás. Nuevamente, adivine cuál fue la raíz del pecado: orgullo. Yo quiero ese lugar que le corresponde a Dios. Y a pesar que la Biblia no es exageradamente clara y hay que respetar hasta donde Dios quería que supiéramos, pero sí hemos entendido, los que estudiamos la Biblia, que fue lanzado, es un ángel caído. Fue creado como ángel, pero él escogió rebelarse contra Dios, él y otros ángeles que son los demonios. Y a raíz del orgullo, hermano, fueron lanzados. Pero no está tan lejos de usted y de mí que lleguemos a tener una terrible rebeldía contra Dios a causa del orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el orgulloso se va creyendo más sabio, incluso más sabio que la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hemos caído en pecados o en cosas que jamás pensamos llegar? Y todo empezó porque nadie confrontó en amor un corazón orgulloso. ¿Cómo puedo saber cuáles son los indicadores que yo estoy padeciendo el orgullo? Por cierto, mire Romanos 1, 21 al 26. Aquí en pantalla vamos a ver cómo es eso de que el orgullo me lleva a rebelarme contra Dios. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Eso hace el orgulloso, no glorifica a Dios. Qué bonito ese canto, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Al orgulloso no le gusta cantar ese canto, porque él dice: a mí sea la gloria. O a Dios sí, pero también un poquito: a mí sea la gloria, ¿verdad? El orgulloso se quiere jactar, se quiere arrogar. ¿Por qué cree que se llama arrogancia? Porque él se arroga, él se atribuye que algunas de las cosas buenas que le pasan son por su mérito. Cuando la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, te fue dado algo bueno que hay en tu vida esta mañana. No te puedes jactar. Si la Biblia dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió él, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Algo bueno hay en tu vida, te fue dado de arriba y te fue dado por gracia divina. No merece. De repente se emociona uno, ¿verdad? Vamos a dejar la voz, muy pentecostal. Bueno, pero hoy le cayó, hermano, y Dios se lo quería dar. No merecemos, reconozcamos, hermano, no merecemos ni la familia que tenemos. Demasiado bueno ha sido el Señor. Ni el ministerio que tenemos, ni los amigos que tenemos, ni el trabajo nada de lo que tenemos lo merecemos. Nos fue dado por la misericordia de Dios. Y así es la gracia del Señor. Dice:
no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que, ahí está el orgullo, se envanecieron. Lea conmigo, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, el orgullo, profesando ser sabios, ¿qué les pasó? Se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, reptiles. No sé si podemos seguir. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Inmundicia. Mire si tiene algo que ver lo que vamos a leer a continuación con la realidad nacional. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Allá afuera estamos escandalizados. No, que han pintado de colores de arcoíris. Yo entiendo que es algo que nunca se había visto en el país, que los policías andan un voladito rosado, las patrullas también. Cristianos, hay toda una agenda mundial antibíblica. Así son los valores y los sistemas de este mundo, ir en contra de la palabra de Dios. Pero en el fondo el problema sigue siendo el orgullo contra la palabra. El problema sigue siendo el pecado del hombre y la solución sigue siendo Cristo. No se escandalice, mejor predique a Cristo y revise el orgullo en su corazón. ¿Cuándo va a cambiar El Salvador? Cuando los políticos. ¿Cuándo va a cambiar El Salvador? Cuando los de la asamblea, no sé qué. ¿Cuándo va a cambiar El Salvador? Cuando llegue al poder. No. ¿Cuándo va a cambiar El Salvador? Cuando yo empiece a entregarle mi orgullo al Señor. Y lo mismo hagamos todos. Y hay una verdadera conversión. Y cada hogar empieza a proclamar el nombre de Cristo, a glorificarlo a Él, porque ya no hay orgullo, ya la gloria es toda de Él. Entonces Cristo brilla en mi vida y Cristo brilla en mi hogar. Pero ¿cómo sé yo si padezco de orgullo? Bueno, lo vamos a resumir porque urge ya ir a la parte práctica del mensaje. El orgulloso, hermano, en su relación con el prójimo, él siempre se ve superior a los demás. Ahí podríamos buscar un montón de versículos, pero por el tiempo solo les voy a mencionar. Esto es para que nos diagnostiquemos. Se compara con los demás, siempre se está comparando. Y siempre él, casi siempre él quiere salir en su mente, él sale ganando. Claro, por fuera hay una gran apariencia de humildad, ¿verdad? Se preocupa demasiado el orgulloso por el qué dirán, por mantener una imagen. El orgulloso es competitivo, le cuesta reconocer algo bueno en otra cosa. Pídale a un orgulloso que reconozca una cualidad buena en otra persona, no la va a querer reconocer, aunque la vea, porque lo más seguro es que sí la ve, pero no la va a querer reconocer. Es ciego a las virtudes de otros y a sus propios defectos. Le cuesta reconocer cuando se ha equivocado. Oiga, el orgullo siempre echa la culpa. ¿Y qué es lo que le pasó a Adán y a Eva en el Edén? Dígame si no es orgullo. Ajá, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondido? Es que supe que estaba chulón y me escondí. Pero ¿y cómo supiste que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto? Es que no dijo yo, Señor, yo fallé. No, dijo la mujer. La mujer, oiga, la mujer que tú me diste. Oiga, el hombre, confianzudo, orgulloso. Bueno, Señor, últimamente, ¿quién me dio la mujer, pues? Y desde entonces, las mujeres tienen la culpa de todo. No, mentira. Ese es el orgullo, ¿verdad? El orgullo se manifiesta en la mujer también. Cuando dice, no, hombre, y voltea a ver a Adán y le dijo, espérate que se vaya el Señor. Señor, yo no, la serpiente. ¿Y quién creó la serpiente? Pues al final todo orgullo, hermano, no le gusta reconocer su parte de la culpa. Siempre va a echar la culpa a los demás. Otra cosa, al orgulloso le cuesta reconocer la autoridad que Dios pone. Si la autoridad que Dios pone a él le cae mal, él no se somete, él es capaz de rebelarse. Y es orgullo, y llamémosle por su nombre. No se llama, es que yo mejor para no estorbar. Es orgullo, hermano. La persona orgullosa se atribuye a sí mismo los éxitos obtenidos y no le da la gloria a Dios.
Pero hermanos, gracias a Dios, porque este sermón es duro, nos confronta a todos, pero gracias a Dios que tenemos la palabra. Ahí en el Salmo 19 se ve que el siervo que lo escribió es amonestado y es salvado a tiempo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra justo a tiempo? Antes que tuviera mayores consecuencias, antes que llegara a destruir nuestra vida. El orgullo puede destruir tu vida. ¿Cómo puedo vivir este mensaje? En primer lugar, vamos a ver en pantalla, admita este día que usted lo padece. El orgullo, hermano, es un pecado, es chistoso en este sentido. En el momento que usted admite que lo padece, empieza a desaparecer. Porque usted está siendo humilde, reconociendo, sí, yo lucho con el orgullo. Ahí empezó la humildad, ahí empezó la cura. El salmista lo está reconociendo. El salmista está diciendo, Señor, presérvame de la soberbia. Está dando por sentado que las padece. No dice, Señor, que nunca lleguen a mi vida. Dice, que no se enseñoreen de mí. O sea, ahí las tengo, pero no las dejes que me ganen. Ahí mi soberbia me está, a veces me hace equivocarme con los demás. Pero yo puedo admitir que estoy luchando con el orgullo. No solo ante Dios, sino ante las otras personas. Ir y decirle, fulano, te quiero pedir perdón por la manera como te salí el otro día. Es que estoy luchando con un problema de carácter y le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Esa persona es espiritual. Esa persona está admitiendo de verdad. Y usted puede asumir, hermano, mire cómo decía el salmista en el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué más le pide? Guíame en el camino eterno. Quiero ponerle otra versión que me encantó, se llama traducción al lenguaje actual. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. A ver, ¿por qué no oramos todos con el versículo 24? Dígaselo de corazón. Dime, Señor, si mi conducta no te agrada, enséñame a vivir como quieres que yo viva. Necesitamos reconocer que lo tenemos y asumir, hermano, porque ningún ser humano se salva. Desde que Adán y Eva cayeron, todos ya venimos con el gen del pecado. Ahí va incluido el orgullo en primerísimo lugar. Ya lo tenemos, solo que se nos manifiesta de formas distintas. Hablaba con un hermano el otro día. Él se fue de la iglesia hace como 1 año y medio. Venía de otras 2 iglesias más. Ya me había contado por qué se había ido. Y adivine qué, siempre era culpa de las otras iglesias. Hasta la fecha me falta por conocer un hermano que venga diciendo de otra iglesia, pastor, me salí de la otra iglesia porque yo la regué. Los hay, y la verdad sí he conocido un par, pero son la minoría. La gran mayoría, ¿qué es lo que viene diciendo? Es que allá me hicieron esto y viera el pastor y me hizo lo otro y después esto y yo fui la víctima y entonces por eso vengo aquí, pastor. Y yo después de tanta experiencia, es decir, un poco de experiencia que Dios me ha dado al haber fundado la filial y haber recibido gente de otra iglesia, ya aprendí la lección. Hay que saber que sí es cierto, seguramente hubo una injusticia, pero también hay que sacarle el tema al hermano, ¿en qué falló usted? ¿Por qué? Porque solo así le vamos a ayudar realmente. Si no, va a seguirse saliendo de la otra y de la otra y de la otra iglesia. Así pasó, se fue de esta también. Esta fue la tercera iglesia que dejó. ¿Y sabe por qué la dejó? Porque no se hacían las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque una vez hubo don de profecía y el hermano en sus estudios había interpretado que ese don ya había cesado. Entonces aquí no estábamos de acuerdo con lo que decía la palabra. Además aquí una mujer una vez agarró el micrófono y él había leído un versículo que parecía decir que la mujer no puede tener testimonio. Y otras hermanas vienen de pantalón. Y aquí no tiene que... Mire, hermano, le halló 20,000 defectos. A mí me empezó a dar depresión ese día que hablé con el hermano. Porque dije, híjole, si tan mal está la iglesia como este hermano dice, hombre, si yo le hago caso al hermano, mejor cerremos. Porque son 1,001 defectos. Pero el Espíritu Santo, antes que se fuera, me dijo, déjalo que se vaya. Dale mi bendición.
pero lo vas a mandar baleado, herido se va a ir. ¿Y qué le digo, Señor? Decirle que a saber si el problema está en él y no en las demás iglesias. Señor, pero este se ve bravo. Se lo voy a decir, pero se lo voy a decir suave. Decíselo, suave, pero decíselo. Hermano fulanito, ya le iba a decir el nombre. Yo entiendo lo que me dices y la verdad no habría tiempo para empezar a refutarte o a querer defender los puntos que has atacado de la iglesia. Nosotros pensamos distinto que tú y también nos basamos en la Biblia. Quizás hay una diferencia de interpretación, pero el problema aquí no es exegético. El problema aquí es espiritual. Y yo te quiero decir, y él, según él, yo le iba a reconocer, aquí estamos mal en la iglesia. Pero le dije, el problema es espiritual. ¿Y qué tal, fulanito? Antes de irte, solo perdóname, no te vayas a enojar conmigo. Pero ¿por qué no consideras que a lo mejor el problema no está en aquella primera iglesia? Con el pastor fulano, ¿te acordás? Sí, tal vez no es con la segunda iglesia, tal vez aquí tampoco sea el problema. ¿Y qué tal si el problema ahí lo llevas vos? Y te vas a ir de aquí y no se va a resolver. Porque está dentro, no afuera. ¿Se quiere curar del orgullo? Reconozca que el problema está dentro, no afuera. Lo puede decir conmigo, por favor. El problema está dentro. Pero también el Espíritu Santo obra en el interior. Amén. Así que hay esperanza. Pero ¿cómo nos vamos a curar? Admitiendo que la necesitamos. Y entonces le dije a este hermano estas cosas y no estuvo muy contento, se fue. Pero hace 2 semanas a que no adivina lo que pasó. Un mensaje por Facebook. Fulanito, pastor fulanito, ¿cree que le puedo llamar? Y la verdad, hermano, le quiero ser bien sincero, bien saturado a la agenda. Yo dije, y este ya no es ni de la iglesia y todavía quiero consejería. Mira, fulano, quizás hagamos una cosa, porque la verdad, te soy sincero, estoy bien saturado. Una llamada, hablémonos por teléfono. Yo con gusto, dame tu número, me lo dio. Le pegué una llamadita. Pastor, le quiero decir que después de 1 año usted tenía razón. Pastor, Dios ha respaldado su palabra. Y no fue la mía, fue la de Dios. Porque aquí en esta iglesia donde estoy, al ratito empecé a tener peores descontentos que en la suya. Si en la suya son pentecostales, aquí donde vine a parar, pastor, aquí son hiperpentecostales. Aquí la gente cae en descanso, pastor. Y mire, pastor, yo aquí estoy que me sentía que me daba epilepsia los primeros cultos. Pero no del espíritu, sino de ver que las cosas no se... Hasta que me resonaban las palabras, ¿qué tal si el problema está en vos? Así que, pastor, yo ya no hay qué hacer. Solo le quiero decir que usted tenía razón y que me perdone, porque fui un orgulloso al irme de su iglesia. Yo ya sentía que me decía, ahí voy de regreso. No, le iba a decir, quédate. Así que para curarme en salud le dije, fulanito, gracias a Dios por esa humildad. Eso es fruto del Espíritu. Uno de ellos es mansedumbre. Ahí se ve, poder ver para adentro. Te voy a dar un consejo para que puedas ser feliz en esa congregación donde Dios te tiene y no quiere que te movas. Ahí quédate. Y el consejo es sometete a tus autoridades. Es más, puede que tenga razón y que algo, no hay iglesia perfecta. ¿Cuántos saben esto? No hay iglesia perfecta. Pero tratamos de apegarnos a la palabra. Si tú quieres la oportunidad de verdad de influir en esa congregación y de llevarlos a una praxis correcta, bíblica, apegada, entonces sométete a la autoridad, porque ¿sabes qué va a pasar? El pastor te va a empezar a otorgar privilegios, y cuando tú ya tengas esos privilegios que el pastor te ha dado, que Dios te lo está dando por la humildad de someterte, entonces vas a poder influir de una manera humilde. Pero este era un hermanito que terminando el culto, él se acercaba donde el pastor y le decía, pastor, este versículo lo interpretó mal, este otro lo hizo mal. Hermano, cuando lo que tenemos que hacer es empezar a ver, y eso me lleva al segundo punto, lo vamos a poner en pantalla, expóngase todos los días a la palabra, pero para ver qué es lo que está mal en mí. Dice el segundo punto, expóngase a la palabra a diario y aplíquesela a usted mismo. Mire cómo dice el versículo 11 del pasaje de 19, del Salmo 19 que estamos leyendo. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué tiene que hacer el cristiano para ser libre del orgullo? Primero reconocer que lo tiene.
Y segundo, todos los días, mire, ir a la Biblia. Yo no veo que en ese versículo diga, tu siervo además es equipado con versículos y garrotes para irle a dar a todos los demás. Así no dice. Dice, tu siervo es amonestado. Hay personas que ocupan la Biblia como un soldado usaría la munición. Y agarran los versículos y cargan la metralleta de la crítica. Y empiezan taca, 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 taca. Hay personas, y lo digo con cariño, hay gente tan orgullosa que cuando X persona que le cae mal pasa al frente, cuando él predica yo no recibo. Cuando él ministra yo no recibo. Hermano, y yo entiendo que uno se inclina más, se acostumbra a recibir de X o Y pastor, pero al final es orgullo y es inmadurez espiritual igual a la que tenían los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Sila. Si él dice al final, uno es el que plantó, el otro es el que regó, el otro es el que cosechó, pero el crecimiento lo da Dios, deberíamos decir, somos de Cristo, amén. Pero con nuestro orgullo, nosotros nos perdemos la bendición de aplicarnos la palabra. ¿Cuántas veces, hermano, hemos venido con una actitud de crítica, parecidos a los fariseos? Miren en pantalla Mateo 7 del 3 al 5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está ¿dónde? ¿Cómo voy a confiar en mi percepción si hay una gran viga metida acá y yo voy a ver un reflejo de esa viga en la vida del otro hermano? Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice el Señor unas palabras durísimas, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Eso hay que hacer cada mañana, ir a la palabra y decir, Señor, si hay vigas que yo no me he visto, muéstramela. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dice, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Necesitamos darnos cuenta, hermano, que el orgullo ha permeado cada área de nuestra vida. Y solo la palabra, miren, no es casualidad que en el mismo capítulo que está la mayor exposición de la palabra, está el mayor pecado del hombre, el orgullo. Hay un mensaje ahí en el Salmo 19. Es la palabra de Dios la que te va a salvar y preservar de tu soberbia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Por eso la necesitas todos los días. Descargar la guía, estudiemos la Biblia, ir a la palabra. Querer vivir según mi propia sabiduría y no según la palabra de Dios, eso también es orgullo. Pretender vivir un día sin orar, eso también es soberbia. Yo estoy creyendo que yo dependo de mi propia prudencia. Y el proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Mire cómo dice Santiago 1:22. Debemos ser hacedores de la palabra. Ahí está en pantalla. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si alguno es oidor pero no hacedor, es semejante al hombre que se ve en un espejo y luego dice el 24, se va y olvida cómo era. Mas el que mira, oiga, atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuántos creen que la palabra nos hace libres? Y persevera en ella todos los días, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero si en el culto te paras a cada rato y te vas, y en la semana estás tan ocupado, entonces la única esperanza contra la soberbia es la palabra de Dios. Y dice ahí que la palabra es como un espejo, pero es un espejo del alma. Qué feo es verse al espejo cuando uno está bien gordo, ¿verdad? Había un centro comercial que me caía mal a mí porque ponían un espejo gigante a la par de las gradas eléctricas. Y cuando usted ve en la grada eléctrica, lo único que puede ver es esa gran frondosa figura propia. A menos que hay un montón de delgados aquí, pero yo le quiero ser sincero, el Señor me ha ayudado y he bajado como 45, 50 libras por problemas de la presión arterial. Me tuvieron que poner a dieta. Hoy ya no me ofende tanto en mi espejo. Pero hubo un momento, hermano, que yo le prometo que volteaba para el otro lado, porque no le gusta a uno que le digan la verdad. A uno le gusta ser como la bruja de la Blancanieves. Espejito, espejito. Dime quién, decía la bruja, dime quién es la más bonita de este reino. Y el espejo le mentía. Tú
mi brujita, yo no sé cómo le decía, pero tú le decías. Hasta que un día el espejo se hartó y dijo, no, pues ya no le voy a mentir a la bruja, le voy a decir la verdad. Mira, la verdad es que la más bonita no eres tú, es una que se llama Blancanieves. Ay, hermano, hubiera visto la bruja. No sabía si quebrar el espejo o matar a la Blancanieves. Y ahí se va la historia, ¿verdad? Hay hermanos que así les gusta ir a iglesias, espejito, espejito. Dime quién es el cristiano más santito. Tú, mi cristianito. Les gusta que les estén va de dorar y dorar la píldora. Así hay iglesias. No, usted está bien, usted es próspero, usted es hijo de un campeón. No, hermano, el espejo a veces nos va a decir, no, ahí lo que hay es un pecador necesitado de la gracia. Ahí lo que hay es un hombre que necesita al Señor cada día de su vida. Y ese es el espejo en el que nos tenemos que ver. Y ese es el que hay que valorar, el que hay que apreciar. Pero necesitamos, hermano, entonces todos los días ir a ese espejo. Y lo tercero, hermano, ¿cómo puedo vencer la soberbia que hay en mí? En cualquier conflicto que usted tenga, haga una pausa y revise en qué falló usted. Cualquier conflicto. Si ahorita usted evalúa para atrás los peores conflictos que usted ha tenido, probablemente usted asumió, porque esto es lo que hace el orgullo, hace que asumamos que nosotros estamos bien. El que la regó fue el otro. Pero le quiero decir lo que dice la palabra: por nuestra condición orgullosa, somos ciegos a nuestros defectos. Es seguro que en algo falló usted y fallé yo. Es seguro. Solo se necesita la oración del Salmo 19. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Muéstrame en qué le fallé yo a esta persona. Y solo le cuento la última experiencia. Cierre su Biblia. Y el día viernes, mi esposita estuvo cumpliendo años. Ya cumplió 45. No, mentira. No, 10 años menos que eso. Está cipota mi esposita. Y me ha aguantado mis orgullos, terriblemente, ¿verdad? Pero fuimos a un lugar a desayunar por el cumpleaños de ella. Y le voy a ser bien sincero, le voy a desnudar mi carne. Así es el hombre que está frente a ustedes. No es ningún santo, solo por gracia estoy aquí. Desayunando con ella y con los niños, porque tenían asueto ese día. Y va entrando una persona que sinceramente yo no me quería encontrar. No me lo quería encontrar porque se fue de la iglesia nuevamente en tiempos de algo que rompe el corazón de un pastor es cuando se le van las ovejas. Duele. Pero hay que reconocer que muchas veces los pastores somos los que hemos fallado. Y este muchacho se había ido, pero en muy malos términos, muy molesto con este servidor. Y yo estaba seguro que toda la culpa era de él. Porque el muchacho se iba a casar fuera del país y quería que este servidor fuera a casarlo. Y quería que fuera un sábado. Lógicamente yo no podía, prácticamente era pastor único allá en la filial y tenía ayuda de mis compañeros pastores, mas sin embargo yo veía bien complicado dejar la obra que el Señor me había encomendado para ir a un lugar de Centroamérica, casar a este muchacho que era miembro de nuestra iglesia, y después no poder estar al siguiente día en un culto, en la etapa que CPI iba creciendo tremendamente. Y le tuve que decir que no, y se molestó. Por supuesto, en el momentito que estoy en el restaurante lo veo entrar, y sabe cuál fue la tentación que me dio: hacerme el disimulado, por no decir la palabra con M, que todos están pensando, y que nos luce, ¿verdad? A veces hacernos los disimulados. Y como yo estaba comiendo y estaban los niños, mire, si era fácil. No, que no sé qué, que no sé cuánto, hay que pasar por aquí. Pero se viene aquí y se viene a sentar aquí enfrente. Y Dios me pone: ¿y de qué vas a predicar el domingo? Perdón. Y no tenía la última ilustración, me faltaba. Es lo que más cuesta en las prédicas, hallar la ilustración. Y el Señor me dice: aquí está la ilustración. Párate
y anda a pedirle perdón. ¿Y perdón de qué, Señor? ¿Y yo qué? Mire qué soberbio, si es que somos confianzudos. Perdón porque no te acordás que cuando le dijiste que no podías, cambió la fecha de su boda. Y dejaste que cambiara la fecha. Y luego de la segunda fecha también le dijiste que no podía. Y el hermano pudo haber conseguido a cualquier pastor, pues siguió argumentando, Señor, si él al final tenía un montón de conocidos cristianos, pastores, que le hicieron el favor. Además, un pastor hondureño tenía que haber hecho la boda porque allá iba a ser. Y las hipótesis de allá, ¿verdad? Y entonces, pero peleando. Pero tú eras su pastor. Anda a pedirle perdón, deja de estar peleando, anda a pedirle perdón. Fulanito, ¿me puedo sentar? Hola, pastor, ¿cómo ha estado? Claro, por fuera todo bien, pero yo sabía que estaba ese dolor. Y donde me siento, se queda mi esposa, los niños allá, ella es testigo, siempre la pongo aquí para que no me dejen mentirles. Mira, fulanito, te quiero ofrecer una disculpa sincera. Yo te quedé mal, nada más, no hay excusa. Yo te fallé. Pero es que mira, yo estaba bien presionado, no hallaba como. No, entonces no pida perdón. Si lo que va a hacer es ir a justificarse. Pero fui a pedirle perdón y se le aguaron los ojos. Y en ese momentito me dijo: pastor, lo que más resiento es que, yo lo entiendo, me dijo, es que hoy ya no nos llevamos, me hace falta su amistad. Y hemos quedado esta semana de irnos a tomar un café, de platicar. Yo no es que quiera que vuelva a la iglesia, me alegraría si lo hace. El primero no, este segundo sí. Qué feo este pastor, ¿verdad? Me alegraría mucho si regresa. Pero ¿sabe qué? Mi mayor victoria no es jalar ovejas. Mi mayor victoria es interna, es contra mi propio orgullo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.